Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a trabajar los contenidos de la unidad número 4. Vamos a desarrollar el tema de estructuras de mercado y dentro de estructuras de mercado vamos a analizar la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Cuando hablamos de competencia perfecta, estamos utilizando la palabra competencia, pero en un sentido diferente al que habitualmente se entiende asociado a rivalidad. En este caso, cuando se habla de competencia, no se está hablando de rivalidad, sino que se está pensando en un mecanismo por el cual se organiza la producción y se determinan los precios y los ingresos. La competencia entonces será diferente en los mercados donde hay un gran número de vendedores. Por ello, cuantos más participantes, más competitivo será el mercado. En este sentido, la competencia está utilizada de una forma positiva. Para fomentar la competencia en Argentina, el Tribunal de Defensa de la Competencia es el organismo al que la ley asigna la misión de vigilar y corregir los casos en los que se vulnera la competencia en perjuicio de los consumidores. Entonces vamos a definir un mercado competitivo como el mercado en el que hay muchos vendedores pequeños con relación al mercado, el producto es homogéneo, los compradores están perfectamente informados y existe libre entrada y salida de empresas. Todas estas son características de la competencia perfecta. Básicamente la idea de que haya muchos vendedores pequeños en relación al mercado tiene que ver con que ninguno tenga una situación de poder de mercado. Recordemos que cuando hablamos de poder de mercado, lo que estamos pensando es en la posibilidad de fijar precios. Entonces, en este sentido, la competencia perfecta estaría modelando una estructura de mercado en la cual hay muchas empresas muy pequeñas en relación al tamaño total del mercado. Después esta idea de que el producto es homogéneo tiene que ver con que no sea fácilmente diferenciable entre productores, digamos. Entonces, la idea es que para el consumidor le resulte indistinto comprarle a uno o comprarle a otro. Que los compradores estén perfectamente informados es también un supuesto muy fuerte. Tiene que ver con que nosotros sabemos como consumidores todas las condiciones, las características técnicas del producto o el servicio que queremos adquirir y todas las condiciones de venta. Esto, bueno, hoy en día tenemos como muchísimas posibilidades gracias a Internet, a plataformas que nos permiten comparar precios, comparar calidades, prestaciones y demás. Y bueno, que exista libre entrada y salida de empresas significa que las empresas no tienen costos asociados a entrar a un mercado o salir de él cuando quieren. Entonces, vamos a repasar estas condiciones. Existencia de un elevado número de compradores y vendedores. De esta manera, nadie en realidad, ni compradores ni vendedores, puede influir en el precio del mercado. Este concepto tiene que ver con una palabra que se llama atomización, que significa que cada parte del mercado es muy pequeña, asociado a átomo, que es muy pequeña en relación al tamaño total. Y obviamente la consecuencia de este supuesto, de esta característica, es que tanto compradores como vendedores son precio aceptantes. Es decir, el precio del producto o servicio se determina en el mercado a partir de la interacción de la oferta y de la demanda, y ninguna de las dos partes es capaz o tiene la posibilidad de fijar ese precio. Por lo tanto, todos los que participan del mercado son precio aceptantes. Tanto compradores como vendedores deberán ser indiferentes con respecto a quién le compran o le venden. Esto en relación a lo que hablábamos hace un ratito de producto homogéneo. Entonces, esa posibilidad de que no se diferencien los productos hace que para el que compra le resulte indistinto a quién le compra. Todos los compradores y vendedores tienen un conocimiento pleno de las condiciones generales del mercado.
Este concepto está asociado a la idea de información perfecta que la charlamos recién. Y libre movilidad de los recursos productivos, de forma que las empresas tienen libertad de entrar y salir de la industria o del mercado. Es decir, acuérdense que el concepto de industria tiene que ver con un grupo de empresas que producen lo mismo. Entonces a esto le llamamos libertad de entrada y salida. Básicamente que no hay barreras económicas, tecnológicas o legales para que las empresas puedan entrar a producir en ese mercado o puedan salir cuando lo quieran, cuando lo deseen. Muy bien, ¿cómo explicamos la conducta de la empresa en un mercado de competencia perfecta? Recordemos que mencionamos recién que una de las características básicas de la competencia perfecta es esta calidad de precio aceptante. Esto significa, de nuevo, que no hay posibilidad de fijar precios. Entonces, como la empresa competitiva es muy pequeña en relación al tamaño de mercado y la cantidad que venda no afecta al precio de mercado, vamos a tener una situación como la que estamos viendo en este panel. Acá lo que tenemos graficada es la demanda y la oferta del mercado, y claramente donde se intersectan tenemos la situación de equilibrio, donde se determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Si nosotros proyectamos este precio de equilibrio a un segundo panel, donde también tengamos precios y cantidades, en este panel podemos reflejar digamos, que la curva de demanda para el empresario, lo que ve el empresario es una curva que tiene estas características. Fíjense, vamos a recordar algunos conceptos, ¿no? El ingreso medio es el ingreso por unidad vendida, ¿sí? Entonces, el ingreso por unidad vendida sería el ingreso precio por cantidad, el precio del bien por la cantidad de bien. Si vende una unidad, el ingreso medio va a ser el precio de esa unidad. Por eso decimos que para el empresario que actúa en competencia perfecta, la demanda que ve es igual a su precio, igual al ingreso medio. Ahora, acá aparece otro concepto, el ingreso marginal. El ingreso marginal, derivado de vender una unidad adicional, ya que el precio no cambia por las variaciones de las ventas de la empresa. Entonces, cada unidad adicional que venda el empresario va a ser 1 por el precio, con lo cual mantenemos esta situación. Acá tenemos la estructura del ingreso medio, ingreso total sobre cantidad. El ingreso total es cantidad por precio sobre cantidad. Simplificamos cantidad y nos queda que el ingreso medio es igual al precio y también es igual al ingreso marginal. Entonces, la empresa competitiva puede vender toda la cantidad que desea al precio de equilibrio. ¿Qué pasa si decide fijar un precio mayor? A ese precio mayor nadie le va a comprar, porque acuérdense que nosotros pensamos en esta estructura de mercado donde hay información perfecta. Eso significa que los consumidores sabemos cuál es el precio, y si alguien ofrece un precio mayor, no le vamos a comprar, vamos a ir a comprarle a otro productor o a otro empresario. Y si decidiera poner un precio menor, en realidad no tendría sentido económico, porque a este precio todo el mundo le compraría. O sea que sería como que está perdiendo dinero. No sería racional desde el punto de vista económico. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la cantidad óptima de producción en la que le conviene situarse a nuestro empresario? Entonces nosotros vamos a llamar cantidad óptima a Q asterisco, y esa cantidad óptima va a ser donde el beneficio sea máximo. Y para eso vamos a graficar en el eje de precios y cantidades la demanda que ve el empresario y los costos marginales. Acuérdense que la demanda que ve el empresario también es igual a su ingreso medio y a su ingreso marginal. Entonces, en este punto, para entender, la empresa maximiza beneficios donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esta es la condición de maximización de beneficios que ve el empresario. Entonces,
Si nosotros graficamos el ingreso medio, ingreso marginal, que es esta línea de demanda, y el costo marginal, podemos analizar tres situaciones posibles. Un nivel de producción como el de Q0, fíjense qué sucede acá. En este caso, el costo marginal es menor que el ingreso marginal. Entonces, si el empresario aumenta su producción, va a mejorar su beneficio, porque el ingreso adicional por unidad vendida va a ser mayor que el costo adicional por producir esa unidad. Evaluemos qué pasa en Q2. En Q2, si nosotros nos proyectamos al costo marginal, vemos que el costo marginal es mayor que el ingreso marginal. En este caso, está teniendo más costos por producir esa unidad adicional que el ingreso que le genera venderla. Entonces, claramente no le conviene estar en ese lugar. Entonces, ¿cómo va a estar mejor? Reduciendo la cantidad, de manera de aproximarse al nivel Q1, donde Q1 es el espacio donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Esto qué significa? Que el ingreso adicional por vender una unidad más es igual al costo adicional por producir esa unidad. Y ese es el punto donde se maximizan los beneficios del empresario y desde el punto de vista de la producción es el punto en el cual le conviene producir al empresario. Entonces, a partir de acá, nosotros estamos en condiciones de deducir, de alguna manera, cuál va a ser la oferta de nuestro empresario en competencia perfecta. Vamos a ver que cada punto en el que el ingreso marginal es el costo marginal es un punto eficiente o beneficioso para que produzca nuestro empresario. Entonces, si nosotros trazamos acá infinitas líneas para diferentes niveles de precios y claramente de ingreso medio e ingreso marginal, y lo cortamos con el costo marginal, vamos a ir teniendo todos los puntos que van a terminar reflejando la oferta de la empresa. Entonces vamos a ver que la curva de costo marginal es también la curva de oferta de la empresa. Si cambian las condiciones del mercado y tenemos diferentes niveles de precios, a cada nivel de precios el empresario va a estar maximizando beneficios con diferentes cantidades. Entonces, ¿cómo definimos a la oferta de la empresa? Para diferentes niveles de precios, la empresa ofrecerá las cantidades que maximicen su beneficio. Y esto es lo que está detrás de la curva de la oferta de la empresa en competencia perfecta. Muy bien, vamos ahora a la decisión de producir. ¿Cuáles son los casos a los cuales, o las situaciones a las cuales se puede enfrentar un empresario en competencia perfecta? Para eso vamos a graficar precios y costos y cantidades. Vamos a graficar un nivel de precios en tres paneles y diferentes niveles de costos medios o costos unitarios. Acuérdense que estos costos que tienen formita de U les llamamos costos medios o costos unitarios, o sea, los costos por producir una unidad del bien. Y después tenemos el costo marginal. Recuerden también que el costo marginal corta al costo medio en su punto mínimo, siempre, ¿sí? Muy bien. Entonces, para estos tres niveles, o para estas tres estructuras de costos de diferentes empresas, vamos a tener tres situaciones distintas. En la primera situación, se plantea que el costo medio es mayor que el precio. Fíjense, nosotros dijimos que el nivel de producción óptima va a ser donde el costo marginal
corte al costo medio, ¿sí? Acuérdense lo que vimos en la teoría de costos, proyectamos ese nivel de cantidad hacia abajo y ahí comparamos, ¿no? El costo medio lo proyectamos hacia el eje de precios y el precio que ya lo tenemos. En este caso, ¿qué es más alto? El costo medio es más alto que el ingreso medio o ingreso o precio del producto. Esto significa que a mí me está costando más producir una unidad del bien que lo que me genera venderlo. Entonces, claramente, en este caso, la empresa tiene pérdidas. ¿Qué pasa en el caso 2? En el caso 2 tenemos una situación donde el costo medio es exactamente igual al nivel de ingreso medio, es decir, al nivel de precios. Esto significa que cada unidad que vendo me está generando igual cantidad de ingresos. Entonces, en este sentido, nosotros hablamos en este punto de beneficios nulos. Recuerden también que cuando hablamos de beneficios nulos, estamos diciendo que todos los factores productivos están siendo remunerados, con lo cual está incluida la remuneración del empresario. Y por último, tenemos el caso donde el costo medio está por debajo del nivel de precios. Si proyectamos este dato hacia el eje de precios, lo que vamos a ver es que el costo de producir esa unidad que se está vendiendo es menor que el ingreso que me genera esa unidad. Con lo cual, estaría obteniendo beneficios extraordinarios. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de beneficios extraordinarios, hablamos de beneficios que están más allá de lo que es considerado un beneficio razonable promedio dentro de una determinada industria. Entonces, ¿hasta qué punto le conviene producir a nuestro empresario en competencia perfecta? Si nosotros graficamos, de nuevo los costos medios, el costo marginal y el precio, nosotros acuérdense que el costo medio era la suma, el costo medio total, que es este que graficamos acá, era la suma de los costos fijos más los costos variables. Y los costos variables medios tienen el mismo comportamiento que el costo total medio. Entonces nosotros también lo podemos graficar para tener una referencia hasta qué punto, digamos, cuál es el punto mínimo de conveniencia para trabajar para nuestro empresario en competencia perfecta. Fíjense, en el tramo que va desde el punto de cierre o el precio de cierre, ¿sí?, al precio de nivelación, la empresa produce igual porque está cubriendo los costos fijos y parte de los costos variables medios. Entonces, lo que vamos a tener acá de referencia son dos puntos. El precio o punto de cierre y el precio o punto de nivelación, que es donde ya está en una situación de equilibrio y remunerando todos los factores productivos y cubriendo todos los costos. La curva de oferta de la empresa coincide con el tramo del costo marginal que inicia en el precio de cierre, que sería el punto mínimo del costo variable medio, y de ahí para arriba. Muy bien, entonces acuérdense que cuando hablamos del equilibrio de la empresa competitiva en el corto plazo, ¿sí?, lo que estamos analizando es que cuando incorporamos el concepto de corto plazo, estamos pensando en ese momento en el cual, acuérdense que el factor de dotación de capital está fijo. Entonces, en el corto plazo, la empresa lo único que puede hacer es trabajar sobre sus niveles de producción, es decir, aumentar o reducir su nivel de producción hasta donde le dé su dotación de capital. ¿Sí? Entonces, a largo plazo, el empresario, ya nosotros lo habíamos visto en la teoría de costos, puede invertir en ampliaciones de su fábrica o en incorporación de tecnología, de capital, y de esa manera reducir sus costos medios totales, ¿sí? Entonces, acá lo que les queremos mostrar básicamente es de qué hablamos cuando hablamos primero de que una empresa es muy pequeña en relación al mercado. Entonces,
Fíjense, el nivel de producción de esta empresa competitiva, lo que representa, quizás mucho menos, en el tamaño de mercado. ¿Sí? Entonces acá podemos ver esta relación que hay y que a qué nos referimos cuando nosotros decimos que es muy pequeña en relación al tamaño total de mercado. No significa que la empresa sea chiquita por sí misma, sino que es chiquita en relación a lo que se produce en todo el mercado. O sea, su capacidad de producción no altera considerablemente qué es lo que sucede en el mercado. Muy bien. Hablamos del corto plazo. En el corto plazo dijimos que la empresa, su única posibilidad es aumentar o disminuir la cantidad que produce. Sin embargo, en el largo plazo, tiene la posibilidad de modificar sus dotaciones de capital y obviamente sus dotaciones de trabajo, y en ese sentido, generar costos medios que vayan siendo cada vez menores a lo largo del tiempo en la medida que la empresa aumenta su escala. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de escala, hablamos de capacidad de producción. Entonces, en la medida que aumenta su escala, en esa medida también, en un principio lo que vamos a tener son costos, estructuras de costos que van bajando, y entonces, después también está demostrado que como en el largo plazo esto como se puede revertir un poquitito, o sea que ya hay un punto mínimo óptimo de largo plazo en el cual los costos medios son mínimos, y a partir de ese punto empiezan a subir de nuevo un poquitito porque hay ciertas ineficiencias de escala. Pero bueno, a nosotros lo que nos parece relevante repasar básicamente es: pensemos en una situación donde el precio de mercado está definido por esta línea y nuestro empresario inicia o tiene sus actividades con esta estructura de costos, con este nivel de producción, y claramente en este caso está teniendo beneficios extraordinarios. Entonces el empresario, si está visualizando que el mercado va a funcionar bien y que puede aumentar la cantidad que produce para aumentar sus ingresos, entonces puede evaluar también que esos beneficios extraordinarios se pueden aplicar a inversiones en dotación de capital que les permita ampliar su capacidad productiva. Entonces, supongamos que invierte y que aumenta su capacidad productiva y genera una estructura de costos como esta que estamos viendo acá. Entonces, en este caso, estaría en el punto mínimo, en su mejor punto de corto y de largo plazo. Porque fíjense que cuando nosotros graficamos el costo medio total de largo plazo, lo que estamos haciendo es unir los puntos mínimos de los costos medios de corto plazo para las diferentes escalas de producción que puede obtener el empresario. Obviamente el costo marginal de largo plazo va a cortar al costo medio de largo plazo por su mínimo, y esto lo que nos permite identificar es a largo plazo cuál es la estructura de costos o el tamaño de escala óptimo que tiene el empresario y cuál es el nivel de producción óptimo en el largo plazo. Muy bien. Vamos a incorporar esta idea ahora de equilibrio de la industria a largo plazo. Entonces, hasta ahora analizamos cómo funciona o cuáles son las decisiones que toma el empresario de manera aislada. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con el mercado, es decir, con la suma de todas las producciones de todas las empresas. Fíjense, si una sola empresa ajusta el tamaño de su planta, no tiene efectos en la oferta de mercado en el corto plazo, pero este empresario está obteniendo beneficios extraordinarios. Entonces partimos acá de una situación de oferta inicial y de demanda. Ahora, como no hay barreras a la entrada y hay información perfecta, tanto para consumidores como para empresas, va a haber empresas que van a estar observando que este negocio está generando beneficios extraordinarios
Y como no hay barreras, van a entrar a producir ese bien o ese servicio. Cuando muchas empresas entran a producir ese bien o ese servicio, lo que sucede es que la oferta se desplaza hacia afuera, generando un nuevo nivel, supongamos acá, de oferta 1 a oferta 2. Muy bien, entonces lo que tenemos es una situación donde aumenta la oferta del mercado, y cuando aumenta la oferta de mercado, lo que sucede, fíjense, con el precio de equilibrio, es que cae de P1 a P2. O sea, obviamente aumentan la cantidad de transacciones, pero el precio cae. Ahora, depende de la estructura de costos que cada empresa tenga, qué empresas van a seguir operando en el mercado y cuáles se van a salir. Porque cuando baje el precio, va a haber muchísimas empresas que no van a poder cubrir ni sus costos fijos ni los costos variables, o sea que van a estar más allá de ese punto de cierre que vimos hace un ratito, y claramente van a tener que cerrar. En la medida que vayan cerrando empresas, lo que va a suceder es que la oferta se va a reducir a este nivel de oferta 3, con un nuevo nivel de cantidad de transacciones y con un nuevo nivel de precios de equilibrio. Y esta dinámica va a seguir sucediendo hasta que se encuentre ese equilibrio entre precios, costos y cantidad de empresas trabajando en el mercado. Entonces, acá lo vemos desde el punto de vista de la empresa, ¿sí? Vemos los cambios del precio, vemos en el precio 1, donde la empresa está en equilibrio, vemos la situación donde aumenta el precio, donde aumenta la oferta de la industria, del mercado, y baja el nivel de precios, ¿sí? A esta situación. En esta situación claramente va a haber empresas que van a estar perdiendo plata, entonces van a tener que cerrar. Eso va a llevar a que el mercado vuelva a ajustar, y cuando vuelva a ajustar, con una reducción de la oferta, va a haber un nuevo nivel de precios, que estaría en este nivel P3, donde nuevamente va a haber una situación de equilibrio para algunas empresas. Entonces, en competencia perfecta, las empresas tienden a entrar y salir hasta que cada una de las que permanece en la industria no tenga ni beneficios negativos ni beneficios extraordinarios. Es decir, que el equilibrio de la industria en el largo plazo está dado donde los beneficios son nulos. Entonces, como resultado del mercado competitivo, lo que tenemos es que las decisiones de producción y de la oferta dependen de los costos marginales. A largo plazo, entran y salen empresas de la industria hasta que los beneficios normales son nulos, y en este sentido, la industria competitiva es eficiente. Y acá incorporamos este concepto que ya lo venimos trabajando de eficiencia, que tiene que ver con que la asignación de recursos en una economía es eficiente cuando no hay ninguna reorganización posible de la producción que mejore el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra. ¿Cómo se deduce la oferta del mercado? Fíjense que básicamente es la suma de las ofertas individuales. Entonces, para distintos niveles de precios, cada empresa va a ofrecer diferentes cantidades, y lo que hacemos es representar la suma de las cantidades de lo que cada empresa va a ofrecer a diferentes niveles de precios en un tercer panel. Entonces, la oferta de mercado va a ser el resultado de la suma de las ofertas individuales de las empresas que conforman el mercado para diferentes niveles de precios. Vamos a entrar ahora en el mundo de la competencia imperfecta. Y vamos a trabajar primero con el monopolio. ¿Cuáles son las condiciones para el monopolio? Básicamente existe una sola empresa proveedora, que le vamos a llamar precio oferente,
porque ella tiene el control del mercado y tiene la posibilidad de fijar el precio que va a haber la demanda, ¿sí? Nosotros decimos que tiene cierto poder discrecional a la hora de fijar precios. Ese poder no es perfecto porque claramente tiene una curva de demanda que le va a estar diciendo hasta dónde le valida el precio y hasta dónde no. Entonces, tiene capacidad de fijar el precio, pero tampoco puede fijar cualquier precio. Y la segunda característica es que existen limitaciones a la entrada de nuevas empresas, ya sea por costos de producción, porque es muy caro que dos empresas presten el mismo servicio, o porque hay barreras a la entrada que pueden tomar la forma de patentes, concesiones, diferenciación de productos, publicidad, altos costos de entrada, e incluso, bueno, barreras legales que estarían incluidas en las concesiones. Un ejemplo es un distribuidor de energía eléctrica que participa en un mercado con características monopólicas. Podemos pensar en nuestro caso en EMSA, en SAMSA, en la distribución de agua, como casos monopólicos. Entonces, como yo les decía recién, el monopolista se enfrenta a una curva de demanda negativa. Por ello, si fija el precio, queda determinada la cantidad de transacciones que se van a realizar en el mercado. Y si fija la cantidad de transacciones, eso le va a determinar el nivel de precios. ¿Cuáles son las causas que explican el poder monopólico? Una es el control de un factor productivo en forma exclusiva, por ejemplo, una fuente de agua termal. Otra son patentes. Las patentes le dan exclusividad legal por un tiempo para producir y comercializar un determinado bien o servicio. Después tenemos los monopolios legales, que son aquellos que surgen cuando el Estado otorga la exclusividad de ese negocio. Por ejemplo, en el caso de la distribución de agua o de la distribución de energía eléctrica. Y después tenemos los monopolios naturales, que son aquellos que surgen porque hay características técnicas de la industria que requieren costos de inversión muy elevados para entrar a ese negocio. El resultado del monopolio es la ineficiencia. ¿Y por qué la ineficiencia? Básicamente porque la cantidad que se produce y que se comercializa en una situación de monopolio es menor que la de competencia perfecta y el precio es mayor. Entonces, nosotros definimos y explicamos que la competencia perfecta es la estructura de mercado más eficiente, y cuando nosotros comparamos el monopolio con la competencia perfecta, lo que observamos es que se produce y se realizan menor cantidad de transacciones y los precios son mayores. Entonces esto claramente está reflejando una situación de ineficiencia. La defensa de la competencia en Argentina, como vimos hace un ratito, básicamente prohíbe conductas que distorsionen la competencia, las concentraciones económicas y los abusos de posición dominante en el mercado. Entonces acá aparece el rol del Estado, que se necesita que intervenga y que revise, digamos, estas situaciones, básicamente porque terminan perjudicando al consumidor. Entonces, definimos al monopolio cuando hay un único vendedor que controla la industria. Lo que vamos a ver en el monopolio es que la curva de demanda del monopolista es la curva de demanda del mercado, que como ya sabemos, recoge los deseos de compra de los consumidores para diferentes niveles de precios. Y al tener pendiente negativa, está mostrando que a menores precios los consumidores están dispuestos a aumentar sus compras. Entonces, el poder de mercado indica la capacidad para incrementar el precio. Y hay un índice que se llama índice de poder de monopolio que permite determinar en qué medida el monopolista puede imponer un precio superior al que se fija en un mercado de competencia perfecta. Entonces, uno puede hacer una cuentita haciendo el precio menos el costo marginal dividido el precio y obtener así
este índice de poder de monopolio. ¿Cómo explicamos la conducta de una empresa en un mercado de competencia perfecta? Nosotros ya lo habíamos explicado. ¿Cómo lo explicamos en una situación de competencia imperfecta? En este caso de monopolio. Lo que vamos a tener acá es dos paneles. En un panel vamos a reflejar la demanda que ve el monopolista y su ingreso marginal. Estos datos, estas curvas, surgen a partir de los datos que se reflejan en esta tabla. Y en el segundo panel lo que vamos a tener es el ingreso total que ve el monopolista. Entonces, lo que nosotros vamos a observar es que el ingreso total alcanza su máximo en Q4, ¿sí? Y en este punto, el ingreso marginal es 0, o sea que corta al eje de las cantidades. Entre 0 y 4, entre 0 y 4, el ingreso marginal es positivo. Y en valores mayores que 4, el ingreso marginal es negativo. Entonces, claramente esto está reflejando un límite para el empresario monopolista. Analicemos ahora la relación con sus costos. Nosotros tenemos la demanda que ve el monopolista, tenemos el ingreso marginal que ve el monopolista y tenemos la estructura de costos asociada a su tamaño de empresa y a su posibilidad de producción. Y obviamente el costo marginal. Por lo general, los monopolistas tienen estructuras como esta que vemos acá. Entonces, fíjense que la cantidad óptima de producción para el monopolista va a estar determinada donde su costo marginal es igual a su ingreso marginal. Proyectamos esta cantidad hasta que se choca con la demanda, porque la demanda es la que le determina cuál es el precio que está dispuesto a pagar por esa cantidad. Proyectamos el precio y tenemos el precio que va a fijar el monopolista. No tiene sentido hablar de oferta del monopolista, ya que la empresa fija la cantidad óptima y el precio lo determina la pendiente de la curva de demanda. Entonces, un monopolista va a estar maximizando beneficios en el punto donde su costo marginal es igual al ingreso marginal. Y obviamente, los beneficios o las pérdidas que tengan van a depender de la estructura de costos. En este caso, lo que estamos observando es que los costos medios están por debajo de su ingreso medio, con lo cual el empresario monopolista está teniendo beneficios extraordinarios. Y el empresario, aparte, en estas estructuras de mercado, puede aumentar su ingreso total y los beneficios para un determinado nivel de producción, haciendo algo que se llama discriminación de precios. La discriminación de precios consiste en cobrar diferentes precios a diferentes consumidores por un mismo bien o servicio. Por ejemplo, nosotros vemos que hay discriminación de precios en nuestra tarifa de energía eléctrica, donde hay un precio para los consumidores residenciales, un precio para los comerciales, etc. Y cuando hablamos de pérdida de eficiencia, a lo que nos estamos refiriendo básicamente es a que hay un costo social asociado a esa pérdida de eficiencia o a esa ineficiencia del monopolio. Y este costo social surge porque el nivel de producción óptima del monopolista es menor que el nivel de producción óptima de una empresa competitiva. Y por lo tanto se realizan menos transacciones en situación de monopolio que en situación de competencia perfecta, lo cual claramente perjudica a los consumidores. Vamos a las estructuras oligopólicas. El oligopolio es una forma de organizar los mercados que se sitúan entre la competencia perfecta y el monopolio. En este caso, existe un número reducido de vendedores frente a una gran cantidad de compradores, de forma que los vendedores pueden ejercer algún tipo de control sobre el precio.
Y también una característica que tiene esta estructura de mercado es que hay interdependencia de acciones entre los diferentes productores. Es decir, que la conducta que asuma un productor va a tener influencia en la conducta de otros empresarios. Entonces, definimos al oligopolio como una situación en la que hay pocos vendedores que pueden influir sobre el precio y sobre la conducta de sus competidores. Y acá aparece esta idea de comportamiento estratégico, ¿no es cierto? Una de las características básicas es la interdependencia mutua, de manera tal que las combinaciones de precios y cantidades, así como el beneficio del oligopolista, depende sensiblemente de las conductas de otros participantes del mercado. Entonces, pueden existir dos conductas a seguir por los empresarios. Una conducta tiene que ver con actuar como si no existieran otras empresas y, en el otro extremo, agruparse y funcionar como si fueran un monopolio. Entonces, el producto puede ser homogéneo o diferenciado y esto constituye una característica fundamental, ya que permite al empresario independizarse de lograr que su producto se diferencie más o menos de otros. Fíjense, esta estructura de mercado se parece a la competencia perfecta en el sentido de que entramos en la competencia monopolística. La competencia monopolística ocurre cuando hay un gran número de vendedores que ofrecen bienes diferenciados. Esta estructura de mercado se parece a la competencia perfecta en el sentido de que hay muchos vendedores y ninguno posee una gran cuota de mercado, pero se diferencia de ella ya que los productos que ofrecen no son idénticos y se diferencian a partir de la marca o de estrategias de publicidad. Entonces definimos la competencia perfecta como la estructura de mercado donde hay muchos vendedores que producen bienes diferenciados y compiten por sus cuotas de mercado. Entonces, para cerrar esta unidad, vamos a recordar cuáles son las estructuras que estuvimos analizando. La competencia perfecta en un extremo donde hay un elevado número de oferentes o empresas productoras, el producto es homogéneo, eso significa que nos da igual como consumidores comprarle a uno o a otro, hay información perfecta del mercado, tanto para los que venden como para los que compran, y hay libertad de entrada y salida en la industria en el sentido de que no hay barreras tecnológicas, ni económicas, ni legales para producir esos bienes. El resultado de la competencia perfecta es que hay eficiencia desde el punto de vista económico, porque todas las estructuras de mercado es la que generan mayor cantidad de transacciones a menor precio. Y por otro lado tenemos las situaciones de competencia imperfecta, donde en un extremo tenemos el monopolio con un solo oferente, un producto homogéneo y barreras a la entrada. Luego tenemos el oligopolio, donde hay pocos oferentes, control sobre el precio, producto homogéneo, y donde hay estrategias al momento de competir o cooperar dentro del mercado. Y por último está la competencia monopolística, donde hay muchos oferentes, poco control sobre el precio, productos diferenciables a través de la publicidad, de las estrategias de marketing, diseño de marca, etc. Y compiten tanto en precios como en calidad. Entonces, claramente, en estas estructuras que estamos observando de competencia imperfecta, lo que tenemos son situaciones de ineficiencia, y dadas esas situaciones de ineficiencias, es necesaria la intervención del Estado para regular estas actividades y asegurar precios razonables o calidad razonable de lo que se está ofreciendo en el mercado. Y en el caso de los oligopolios, el chequeo de que no haya acuerdos tácitos o secretos de distribución de mercado, o esta posibilidad de que ellos hagan acuerdos y que puedan funcionar como un monopolio, que no es la idea, ¿no? Entonces siempre la idea es que se genere competencia de manera que se beneficie al consumidor.